cuando en YPO me dicen divide tu línea del tiempo, pues sí, mi primera etapa de mi vida muy feliz, pero rápidamente cayó en el abismo, ¿no? Yo recuerdo una niñez muy difícil, de bullying, incluso de sentirme que, pues, ¿cómo puedo ser hijo de la leyenda del fútbol, de ver a mi padre en la selección y de yo no poder parar una bola porque, pues, no tenía la capacidad de abrazar un balón, mucho menos de despegar? Si no me conocían, pues todo el mundo, yo al hijo del cuate, y pues era el más malo del equipo. Entonces, no fue nada fácil, ¿no? En ese momento, yo decido cambiarme de lugar, irme a un lugar donde no me conocía nadie. Y eso fue la mejor decisión que yo tomé, porque esa es la oportunidad de que te reinventes. Cuando ya tienes una etiqueta, la que sea, no estoy diciendo una mala etiqueta, puede ser una buena etiqueta. ¿Cómo le haces para decirle a todos, oye, yo ya no soy ese Nacho o yo ya no quiero ser ese Nacho? Correcto. Ahora quiero ser este. Pues no se puede, no es fácil. Entonces la manera es, pues cámbiate a un grupo donde haya tabula rasa, donde no sepan nada de ti y la reconstrucción viene mucho más fácil. Te esperamos cada 15 días. Nos puedes seguir en los canales de YouTube, Spotify, Instagram y TikTok de YPO México para escuchar este y todos nuestros episodios. Este episodio de YPO Cast México es presentado por London Consulting Group, firma global especializada en eficiencia operativa y rentabilidad. Su enfoque en optimización genera un retorno promedio de 5-1. Conoce más en www.londoncg.com o contacta a Luis Ortiz, CEO México, en luis.ortiz@londoncg.com. Bienvenidos a YPO Cast México. Otro episodio del inicio de nuestra cuarta temporada. Encantados de estar aquí. Yo soy Sergio Fonseca de YPO Gold México y conmigo está hoy como anfitriones juntos mi partner Manuel Rivera. Hola, Manuel. Hola a todos, querido Sergio, ¿cómo estás? Nacho, bienvenido. Felices de que otra vez nos reciban en su casa, en su coche, en su ejercicio y en donde estén. Encantados de hacer esta cuarta temporada. Ha sido una delicia hacer todos los episodios anteriores y cada día que pasamos tiempo aquí disfrutamos más conocer mejor a los members de YPO de todo México. Somos casi 700 y cada uno que hemos tenido el privilegio de platicar con ellos y de que se siente aquí nos cuenta unas historias que son un gran regalo para crecer como personas y que esperamos que ustedes lo estén viendo así desde donde ven el podcast y que sigamos juntos haciendo esto mucho tiempo porque ha sido muy, muy enriquecedor. Hoy tenemos un invitado que además tengo el privilegio de llamar desde hace mucho tiempo amigo. Es un miembro de YPO Guadalajara, que es Nacho Calderón. Pero Nacho Calderón también pasa mucho tiempo en México, entonces yo también lo considero miembro de YPO Gold México, a pesar de que es de Guadalajara. Él tiene 54 años, es casado, tiene 3 hijos, tiene 22 años ya en YPO y es CEO de La Gran Vía, la zapatería. Y pues bienvenido, Nacho, qué gusto que estás aquí con nosotros y que aceptaste estar aquí el día de hoy. Qué privilegio, de verdad, muchas gracias. Bienvenido, Nacho. A mí me gustaría empezar, a diferencia de otras ocasiones, creo que en este caso la historia de La Gran Vía es una cosa bien interesante y claramente queremos conocer a Nacho, el YPOver, como persona y para eso hacemos YPO Cast México, pero creo que la historia, siendo la tercera generación en La Gran Vía, vale la pena que si nos puedes regalar unos minutitos de la historia de La Gran Vía. Claro que sí. A ver, en abril cumplimos 50 años de haber sido fundados. La verdad que viendo las empresas que había, pues yo no tengo memoria de hace 50 años, pero de hace 45, pues sí veo que somos muy pocos los que sobrevivimos y el reto continúa. La Gran Vía fue fundada por mi abuelo, mis abuelos, que fueron sobrevivientes de Holocausto y recién emigrados de Nicaragua, mi madre y mi tío, pero básicamente mis abuelos como la fuerza familiar. Y fue fundado con una sola zapatería que vendía calzado mexicano y que a lo largo de 50 años ha evolucionado a ser ahorita el proveedor único como detallista de la punta de la pirámide en zapatos y en prendas de lujo. Ah, qué padre, qué orgullo. Qué orgullo. Y a ver, un poquito más de esa historia fundada por tus abuelos. ¿Desde la primera zapatería se llamaba La Gran Vía? Sí, mi abuelo llegó a Guadalajara en 1959
y fue nombrado gerente o le ofrecieron el puesto de gerente en una zapatería del centro que se llamaba las 3B, bueno, bonito y barato. Como hoy todavía, de hecho, de nuestro compañero. Así es. Hay una. Bueno, pues esto es de hace 80 años. Ok. Y después de ser 15 años gerente, porque no tenía ni acciones ni nada, entendió muy bien el know-how del negocio. Y cuando abrió Plaza del Sol, ¿no?, que estaba ya a 10 kilómetros del centro de Guadalajara, entonces era para dar servicio a otro polo, él abrió la sucursal de Gran Vía utilizando pues todo su conocimiento, ¿no? E invitó a su familia y se hizo una empresa familiar. Algo muy, muy interesante. Me estás hablando de tus abuelos maternos, ¿cierto? Maternos. Muy bien, y él empezó así como lo platicas, pero en algún momento de estos 50 años, la Gran Vía pasó de ser, como lo dijiste, un detallista de zapatos nacionales a ser lo que hoy es para la punta de la pirámide, lo dijiste más bonito que yo. En algún momento pasa esto y eres la tercera generación. Entonces, ¿en qué momento se convirtió en la Gran Vía que hoy conocemos y admiramos? Bueno, gracias. A ver, lo primero es cuando México entra al GATT. Esto es en 1986. Okay. Antes no se podía importar y de repente se puede importar a altos precios, pero se puede importar. Entonces fuimos pioneros en la importación. Luego viene el error de diciembre, que fue el día que yo me gradué. El día que yo me gradué y que empiezo a trabajar de forma formal en el negocio, la gran idea era, pues hay que diferenciarnos del resto. Y nos fuimos a las ferias de Düsseldorf, de Las Vegas, a llenarnos de producto de importación. Tú eras la cara de la de importación la de la cara empresa, importación, flamante, recién llegado. Y íbamos a ser los únicos, íbamos a hacer al lodo. Y el día, ya teníamos las cartas de crédito puestas, y el día que me graduó, en la noche es cuando se retira a Banco de México de controlar el tipo de cambio. ¿Con el inventario comprado en dólares? Todo. Entonces, pues me estreno con quiebra el primer día. Y bueno, pues empezar a tratar de que no ejecutaran las cartas de crédito, de entiendan lo que está pasando, pero siempre se colaban algunas, otras ya estaban en aduana. O sea, había que de alguna manera solucionar el tema. ¿Qué puesto tú tenías? ¿Qué puesto tuviste el día siguiente que te graduaste? Pues como una empresa familiar, la verdad, poco definido. O sea, éramos tres personas, mi abuelo que acababa de morir y que él fue el que me heredó, vamos a decir, su trabajo. Pero no es que había un organigrama, ¿no? Claramente mi madre era la compradora, ¿verdad? Pero entonces a la hora de que yo entro, pues entro directamente en la administración, en las ventas. Pues era una empresa muy chiquita, tampoco estamos hablando de la gran cosa. Cuando entramos a la importación es cuando empieza a crecer como la espuma, porque claramente en México había ese apetito de ser glamoroso, teníamos un mercado que quería ese producto y que la verdad fuimos los primeros que lo pudimos ver. Entonces tuvimos años gloriosos post-devaluación. Pero si entiendo esta historia Cuando de negocio, pasaste la indigestión. Cuando pasé la ¿y indigestión. cómo la pasas? Porque para entendiendo esta historia de negocio, tuviste que saber poner el precio adecuado en el producto. El precio adecuado era el adecuado. O sea, no hubo subsidio, no hubo nada de eso. Y siempre, o sea, lo que yo aprendí ahí es, si tú te diferencias, es más fácil que haya un grupo en el mercado que aprecie tu producto y que te lo compre. Porque cuando tú hablas de mucho dinero en la punta de la pirámide, pues mucho dinero es relativo. O sea, ¿cuánto estás dispuesto a gastarte en un par de zapatos? ¿El 1% de lo que ganas al mes? A lo mejor sí. Y si ganas 5 millones. ¡Wow! Entonces, la verdad, ahí pierdes. Y si eres el único, pues oye, que haya 10,000 tapatíos que lo puedan comprar, pues ya tienes un mercado interesante. ¿no? Wow, pues, y digo tapatíos porque en México no había tienda, todavía éramos provincianos. Pues te felicito. Cuando tú llegaste. Cuando yo llegué. La Santa Fe abrimos en 1997, o sea, ya 3 años después de que yo llegara. A ese nivel fue la expansión con el nuevo producto que teníamos. Ahora, no eran marcotas como las de ahora. Estamos hablando de marcas de medio pelo, pero que aquí, pues, como es en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Si nadie importa, pues nosotros teníamos ese monopolio de marcas no conocidas, no era la época del internet, nadie podía comparar el precio, tú podías vestir la marca con mercadotecnia, entonces
traje al gran diseñador Timothy Hitzman y casi veías al cliente mal si no sabía quién era Timothy Hitzman. Claro. Y evidentemente nadie no sabía quién era Timothy Hitzman. Oye, te felicito, muy bien, es una historia padrísima. Ya toqué el tema de haber sabido poner el precio adecuado, que es el precio adecuado, pero también de elegir las marcas, elegir los productos y saber, más bien conocer tu mercado y saber lo que te va a hacer ser un buen negocio. Entonces te felicito por eso. Estamos aquí para conocer más a Nacho, la persona, como tú lo sabes, y como nuestros primeros 25 capítulos lo demuestran. ¿Por dónde empezamos? Pues a ver, yo sé que Nacho tiene una historia súper interesante. Tengo el gusto de conocerla de tu niñez, que fue todo menos tradicional, y hoy vemos al gran líder de la Gran Vía en todo este país. Y no todo empezó así, entonces regresémonos, 46, Nacho, sí, regrésanos al Nacho niño. Sí, porque mencionaste mamá nicaragüense, sobrevivientes del Holocausto, los abuelos. Con su hermano, abuelos. Sí, pero con su hermano. Entonces, a ver, platícanos desde el principio. Pues bueno, mi mamá era una inmigrante, hija de polacos, sobrevivientes del Holocausto, y lo digo porque sí es algo que marcó a mi familia, ¿no? De alguna manera, más allá de la historia de mis abuelos, que es apasionante, y hay libros, cada quien escribió su libro al respecto, la historia de mi madre es una historia donde no hay primos, donde no hay abuelos, donde solamente hay papá y mamá, y como ella es la grande, pues a mí eso me impacta cuando me lo platican, ¿no? Ella nació en 1948, pero pues en esas condiciones. Les costaba trabajo hacer la vida, llegan en 1959, y 5 años después de que llegan, mi mamá, estudiando ya la carrera de filosofía, en un restaurante ve que están dos señores o dos chavos comiendo, y una fila interminable de gente pidiéndole autógrafo a uno de ellos. Entonces, mi mamá le pregunta a su compañera, ¿y quién es? Y dices, ¿cómo? Es el portero de la selección nacional, el Cuate Calderón. Entonces había que poner cara de wow, pero ella, según ella, no tenía la menor idea. Y wow, que el Cuate Calderón pues le tira la onda. Anda. Le ofrece un brindis, le dice, me puedo cambiar de mesa, no sé cómo le hizo, tendrá sus encantos y su fama y su aura. Y pues evidentemente queda prendida, queda su ego hasta arriba, queda emocionadísima. Llega a la casa con el Cuate, los abuelos pues no lo podían creer a quién tenían ahí. Entonces es un noviazgo que dura 4 años, pero con diferentes religiones. Mi padre viene de un background católico, mi mamá de un background judío. Claro, ninguno de los dos, yo siempre digo, yo tuve 4 abuelos ateos. A final de cuentas, cuando los entrevistaba, pues la presencia de Dios no era tan importante. Entonces creo que lo pudieron solucionar de alguna manera. Importantísimo, porque crítica la situación de la familia de tu mamá, ¿no? Bueno, y lo único que hizo mi abuelo es, ¿quieres mi bendición para casarte con el Cuate? Sí, bueno, pues que mis nietos sean judíos. Y fue algo que lo aceptaron. Entonces yo nunca tuve la elección. O sea, yo fui judío desde el minuto 1 que nací, así fue la decisión. Mi niñez pues fue interesante porque pues rápidamente me di cuenta que era un niño que tenía un papá pues muy famoso, y que si íbamos al cine había que llegar ya que la película estaba empezada y había que salir antes de que salieran las letritas, porque no quería mi papá ser parado y autor. Ahí no era de foto rápido, sino me firmas y no me era firmas. De selfies, no era selfies, claro. Ni nada de eso. Me acuerdo de ir a los restaurantes, era un suplicio, ¿no? Entonces siempre había que comer en la casa. Esos detalles, ¿no? De que todos los niños querían venir a jugar conmigo. Que a tu casa. Pero va a estar tu papá, ¿no? Es que mi papá está en México. No, pues entonces voy otro día, ¿no? Pues se perdía totalmente el encanto. Mi papá, pues yo creo, hasta donde entiendo, digo creo porque pues era otra época, pero supo él explotar su imagen. Entonces él tenía muchas fuentes de ingreso. Me imagino que fue de los jugadores que ganó bien, se hizo una casa preciosa, con palapa, con alberca, que en esos entonces pues no era lo común, por lo menos en mi ámbito. ¿Todo esto en Guadalajara? Todo esto en Guadalajara. Y yo teniendo 6 años, mi papá se va de la casa. Se divorcian mis papás. Mi mamá pues dice que no conocía a nadie divorciado en esa época.
que para ella al verse a los 29 años sin marido, mi papá fue víctima de la fama, ¿no? La fama, la verdad es que no es lo mismo cuando te conoce todo el mundo y pues en algún derrapón pues tienes más de uno que te toma una foto y que la presenta a la prensa, ¿no? Entonces, yo creo que fue un golpazo para mi mamá. Tú tenías 6 años y tenías hermanos. Sí, yo tengo un hermano menor. Menor, Sí. Y ahí es donde mi mundo se cae, porque pues ya me convierto en el que pues veo muy poco a mi papá. Me acuerdo que tenía la pared llena de sus fotos porque era la forma en la que yo me relacionaba con él, ¿no? O verlo en los partidos, pero poco verlo en la casa, poco salir con él, poco tener una buena plática con él. Entonces, en la práctica mi mamá fue mamá y papá. Y para colmo, para añadirle un poco al problema, me detectan en el kinder, que era un kinder manejado por psicólogos, un problema de psicomotricidad. Entonces me llenaron de psicólogos, me llenaron de clases de esa psicomotricidad fina, de guitarra, de piano, de baile. Y pues evidentemente ante mi carencia pues era el peor siempre, ¿no? O sea, imagínate un niño que lo llevas a 5 clases en la tarde y en las 5 es el peor. Pues a lo mejor le desarrollas la destreza de coordinación, pero le arruinas la autoestima. Claro. Y eso es, o sea, para mí es muy impactante cuando en YPO me dicen divide tu línea del tiempo. Pues sí, mi primera etapa de mi vida muy feliz, pero rápidamente cayó en el abismo, ¿no? Yo recuerdo una niñez muy difícil, de bullying, incluso de sentirme que, pues, ¿cómo puedo ser hijo de la leyenda del fútbol, de ver a mi padre en la selección y de yo no poder parar una bola porque pues, no tenía la capacidad de abrazar un balón, mucho menos de despegar? Si no me conocían, pues todo el mundo, yo al hijo del cuate, y pues era el más malo del equipo. Entonces, no fue nada fácil, ¿no? Claro. Mi papá y esto conllevó bullying, dijiste. Sí, claro. Sí, pues porque cuando no tienes autos, yo soy de la teoría de que los niños, sobre todo en una etapa de preadolescencia, o la gran mayoría son malos, pues malos. O sea, siempre en el grupo hay el líder y hay el atacado y pues yo creo que la fórmula de los papás es cómo hacerle para que tu hijo pues no sea ni el atacador, ¿no? Ni el atacante, ni el atacado. Y pues yo siempre, no siempre, pero en época importante de mi vida, pues fui el atacado. Y entonces, pues imagínate ese contraste, ¿no? De mis primeros, vamos a decir, 15 años. Eso es la niñez que recuerdo. Y adolescencia, ¿verdad? Porque estoy sacando cuentas y así pasaste la adolescencia también. Pues sí, es un proceso de recuperar autoestima, de darte cuenta que, pues sí, para todas las clases que me metieron para afinarme mi coordinación era malo, pero que había otras actividades, las humanistas en la escuela, pues era bueno. De repente, pues me puse a leer, puedo decir que cobré interés para las otras personas, empecé a trabajar, empecé a tener éxitos en el trabajo. Empezaste a trabajar en la Gran Vía. En la Gran Vía, sí. Y ahí se une la historia con lo que platicaste de tu abuelo. Y ahí tu abuelo la te historia. dio chamba. Mi abuelo bueno, es que mi abuelo lo voy a cambiar a mi papá. Mi abuelo fue mi figura paterna. Ah, claro, Ujú. Mi claro. abuelo fue el que me enseñó a trabajar, el que me enseñó a quererme, si yo quería hacer un viaje, me lo disparaba, el que pues, me enseñó a ganar dinero. O sea, a final de cuentas, para mí él es la figura paterna, él y mi tío, porque cuando careces de un vínculo con el papá, pues lo que tienes que hacer es pues, encontrar a otros papás, ¿no? O sea, o por lo menos eso es lo sano, o lo que yo creo que es lo sano. Es justo la pregunta que te iba a hacer. ¿Cómo reconstruiste a Nacho? Nacho, el hijo del más famoso futbolista, y ya no hay, el señor ya se fue. Nacho, con problemas y con esta inseguridad que te causó, pues ya sé que soy el más torpe y qué triste. ¿Cómo lo reconstruiste? Ese señor que se fue, pero que no se fue, porque estaba on and off. Claro, todo el mundo veía que no estaba, pero existía. O sea, de alguna manera, y yo que soy padre, así lo veo, cuando tienes un papá incondicional que todo el tiempo le está tratando de dar autoestima a sus hijos,
los hijos crecen con autoestima, es difícil que no pase. Pero cuando te sientes que no eres lo más importante para tu papá, o sea, que en tu papá hay muchas otras prioridades, otra esposa, otras hijas, otro trabajo, y que pues no era tampoco que en ese momento hizo dinero. Mi papá no es una persona que ahorró, es una persona que lo que ganó lo gastó. Entonces, pues para él fui una prioridad, vamos a decir, rezagada. Oye, y cuando llega la edad de escoger, ¿qué estudiaste? ¿Dónde lo estudiaste? Fíjate que eso es interesante en mi historia. A mí me apasiona la historia. Yo me encantaba la psicología, siempre estuve con terapias, como lo dije, y quizá cuando yo estaba en la terapia era mi lugar seguro, donde el terapeuta me hacía sentir bien, me explicaba por qué pasaban las cosas. Entonces me apasionaba ese tema. La geografía, los viajes, esos son valores de mi familia materna, ¿no? O sea, mi mamá con poco presupuesto, pero nos llevó a viajar por Europa. O sea, los temas de la comida me obligaban, me impulsaban a aprender. Entonces, sí llegó un momento, y mi mamá es filósofa. Entonces, mi pregunta es, oye, ¿a fuerzas tienes que seguir tu pasión? Porque llegas en un momento de decisión donde dices, a ver, si yo voy a elegir en lo que me llama y me apasiona, pues sería una carrera humanista. No la tenía determinada cuál, pero humanista. Pero si quiero irme, pues, por el negocio familiar y tratarle de encontrar la pasión, ¿no? Una vez que ya existía y que además, por una situación familiar, mi mamá quedó como única heredera de ese negocio. O sea, ya no había otra parte familiar más que la de mi madre. Pues fue una decisión difícil, pero a final de cuentas dije, me voy por el negocio, ¿no? Uh-huh. No era el negocio que es ahorita, no era un negocio mucho más operativo, poco estratégico. Y a mí me pasó el llevarlo a la alta moda, que además es curioso porque yo no me identifico en lo más mínimo con la alta moda, ¿no? Uh-huh. O sea, alguna vez, si me preguntan, ¿tú fuiste a la moda o la moda llegó a ti? Pues obviamente la moda llegó a mí, yo jamás hubiera ido a la moda. Pero fíjate cómo lo combiné, porque a la hora de hacerlo una empresa global, a la hora de internacionalizarnos, dejamos proveedores nacionales, entonces todo era Europa. Había que ir 4 veces al año a Europa, entonces pude encontrar cómo se cruzaban mis pasiones. Uh-huh. Bueno. Oye, déjame regresarte entonces al momento, porque no me contestaste la pregunta de qué estudiaste, qué fue finalmente entonces. Administración y finanzas. Administración y finanzas. Para entrarle al negocio. Esta decisión que te digo fue a finales de segundo de prepa, cuando ya en el Colegio Cervantes en Guadalajara teníamos que elegir a qué área, ¿no? No es que teníamos que decidir qué carrera, pero era la área administrativa o la área de humanidades, ¿no? Y ahí es donde me fui al área administrativa y ya no dudé. Ok. Ahora déjame hilar la historia. Cierta inseguridad o falta de autoestima que se une con no haber decidido no estudiar lo que te apasionaba, sino lo que debías y aprenderías a apasionarte por los negocios. ¿En qué momento aprendiste a ser tan bueno para la empresa, tan bueno para el negocio? Gracias. Fíjate que un día en la universidad me habla, la familia ya tenía tres tiendas, yo participaba realmente muy poco, muy periférico, y llega y me dice, oye, fíjate que tengo un negocio de cosas para limpiar, ceras y cepillitos, para limpiar zapatos, y creo que cabrían muy bien en la zapatería. Pues yo entendí que me estaba usando de corre, ve y dile, ¿no? Entonces fui con mi abuelo y le dije, oye, mi amigo, este es el catálogo, ¿por qué no ponemos ceras? Entonces mi abuelo me dijo, oye, ¿y por qué no las pones tú? ¿Cómo? Y dije, pues sí, o sea, pues tú agarra ese negocio y tú administralo. Muy bien. Entonces, de alguna manera, o sea, yo ahí estaba a mis 19 años, de alguna manera ya no era el que trabajaba en lo que me pidieran y yo pasaba las horas, sino ya era el que tenía que controlar un inventario muy simple, tenía que entender que tenía un costo, tenía que vender a un precio que se vendiera, tenía que motivar a los vendedores, porque pues al vender un zapato de 10,
con una cera de 50 centavos, pues era poco atractivo para la comisión. Entonces tenía que dar una sobrecomisión, tenía que ver ingresos, costos, gastos, tenía que minimizar los gastos y mi abuelo me iba a dar el 80% de lo que resultaba de eso. A final de cuentas, de lo que yo ganaba, que era el salario mínimo por hora, y yo le decía las horas, pues se me multiplicó de un rato por 3, por 4. Y para mí, o sea, ya viéndolo, a lo mejor en ese momento yo no lo pude dimensionar, pero ahorita yo estoy, y quiero nada más pasar rápido creo que una constante de los YPOers, que es cómo arrancan los hijos. O sea, están estudiando, pero que los absorbes en tu negocio y los haces directores, los impulsas. O sea, hay muchas maneras de arrancarlos, ¿no? De acuerdo. Y la mía, en la que me arrancó mi abuelo y me empecé yo a ver como empresario y no como alguien que pues trabajaba en lo que me pedían, fue ese mini emprendimiento que a lo mejor duró un par de años, pero que lo logré crecer. Y además era el aplauso del abuelo, el aplauso de la abuela. Y recuerdo algo de mi abuela que me marcó. Uh-huh. Una vez me dijo mi abuela, oye, ¿y cuánto ganaste? Y le dije, 42,000 pesos, pero presumiéndole. Uh-huh. Y me dijo, oye, qué padre, pero no es mucho, ¿eh? Tienes que dar más. Sí. Entonces, esa es de la familia en la que Claro, vengo, ¿no? qué En la maravilla. que no es suficiente. Sí, se aplaude, pero no has llegado a la meta, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, que sí. todavía queda mucho. Hay un momento, y creo que esto es parte de mi aprendizaje, y ahorita ahorita voy a contar algo ya de Nacho papá, no de Nacho hijo. Por favor. Ajá, por favor. Pero hay un momento en el que de tener un espiral negativo en la autoestima, ¿no? No soy querido, no soy tan bueno, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Con quién me casaré? De repente una novia te pela, de repente pasa esto de este mini emprendimiento. Tengo mi negocio. Y simplemente se cambia la tendencia, ¿no? Maravilla. No es que de un día a otro ya me sentí el super Nacho, ni muy lejos de eso, pero por lo menos ya íbamos en tendencia positiva. Entonces, eso también es algo Eso que fue le reconstruyendo al Nacho. Ahí está mi agradezco a mi respuesta. abuelo. Y que te empujó, Bueno, te reforzó y te siguió exigiendo al mismo tiempo. reconstruyendo al Nacho Sí. con ayuda de los abuelos. Wow, pero a mí me encanta como una historia de turnaround personal, ¿no? 100%. Porque qué sabio tu abuelo. O sea, no sé cuánto le habrá tomado darse cuenta que ahí había una oportunidad para ti. Pero de fondo no era solo enseñarte a hacer negocio, sino fue un vehículo para recuperar tu autoestima y darte Correcto. cuenta que podías hacer algo. Enseñarte que puedes hacer un negocio. Y luego la abuela que te dice, oye, pero no es mucho, No vayas tú a puedes creer que ya hacer lo más. hiciste. Y en padre. algún momento hay un turnaround de tu vida y valdría la pena que nos platicaras un poquito eso ya desde el punto de vista personal, porque adquieres esa seguridad en ti, aprendes a hacer negocio, pero a la vez empieza tu vida personal. Mencionaste una chava que se fija en ti, que te pela. Venimos de una juventud de baja de autoestima y buleo, ¿no? Entonces, platícanos el turnaround personal a esa edad, a los 20 y tantos años de edad, chavo todavía y reconstruyéndote. Bueno, pues de repente la misma persona que en su momento no me peló, para mí el turnaround que tú dices, si yo lo tuviera, o sea, fue un proceso, ¿no? Pero si yo tuviera que poner una línea, yo diría que fue el año que pasé en Israel a los 18 años. Porque ahí tuve la capacidad, ahí como dice Manuel, de reinventarme en algo. Es decir, después de tener 6 meses con mi grupo de amigos de toda la vida, con el que la pasé muy bien. O sea, la época del buleo fue mucho anterior a eso, pero era de estos mismos. Ujú. Entonces, Tú de soy alguna amigos. manera, mis soy amigos. Que ahí hay una reconstrucción No, importante. por supuesto, mis soy amigos cercanísimos, Ujú. pero no hoy, o sea, en ese instante, Sí, sí. cuando yo Ahí tenía eran 18 amigos. años también ya eran mis amigos. Ujú. Bueno, en ese momento yo decido cambiarme de lugar, irme a un lugar donde no me conocía nadie. Y eso fue la mejor decisión que yo tomé. Porque esa es la oportunidad de que te reinventes. Cuando ya tienes una etiqueta, la que sea, no estoy diciendo una mala etiqueta, puede ser una buena etiqueta,
¿cómo le haces para decirle a todos, oye, yo ya no soy ese Nacho o yo ya no quiero ser ese Nacho? Correcto. Ahora quiero ser este. Pues no se puede, no es fácil. Entonces la manera es, pues cámbiate a un grupo donde haya tabula rasa, donde no sepan nada de ti y la reconstrucción viene mucho más fácil. Y una vez y eso fue en Israel. Eso fue en Israel. Y una vez que sabes que lo puedes hacer, Regresa pues ya Nacho. regresas con el grupo y dices, Bravo. oye, pues Bravo. ¿qué crees? Círculo Pues ya cerrado. no soy el mismo. Sí. Y No me empieza vas el a crecimiento, reconocer. No me vas a reconocer. Porque yo ya no me reconozco, ¿no? Qué padre maravilla de parte historia, de tu Nacho. historia, sí. Felicidades. La Y verdad, qué bonito la que verdad encontraste sí. ese ángulo y esa fuerza para decir, el nuevo Nacho quiere ser mejor, aquí se reinventa y ya regresa a Guadalajara el nuevo Nacho. Así creo que fue. Y digo creo, porque a final de cuentas, después de 35 años, pues ya he contado la historia muchas veces, entonces ya de repente no sabes qué tanto fue, qué tanto no fue, pero para mí esa es la historia que yo me cuento. que te Buenísima, digo. no. Y hace rato mencionaste, y qué bueno que nos desviamos hacia esto, porque mencionaste, ahora les voy a hablar de Nacho papá, ya no Ese. del Nacho Quiero hijo. ir al Nacho de Claro, a ver, Quiero ir al platícanos. Nacho papá. Dices 35 ¿Cómo- años después. ¿Cómo es ser Nacho hoy? el ¿Cómo vive momento de Nacho? hoy, el momento de hoy o el momento a partir del cual tuviste a tus hijos, crecieron tus hijos. Mira, yo pienso que viene un poco antes, viene el momento de encontrar pareja. El momento de, porque yo sí creo, por supuesto que creo en el amor, por supuesto que creo en la química. Yo conocí a Tania en Auschwitz, en un viaje de marcha de la vida. Órale. Para ese entonces yo era el Hazán. El Hazán significa el cantor de la sinagoga de Guadalajara. Fui por 26 años, un tipo que no es religioso. Esa es una de mis grandes incongruencias. Pero si algo no he presumido nunca es ser congruente, entonces lo puedo decir abiertamente. Mi abuelo era el Hazán y me heredó a mí ese título. Y en ese entonces en Guadalajara podía haber 800 personas escuchándome todo un día, que es el día de Yom Kippur, o los 2 días de Rosh Hashanah, y uno de esos feligreses fue Tania, mi esposa, porque ahí vivían los abuelos. Entonces ella ya me tenía identificada. La conquistó cantando. Que Cantando, te lo diga sí, que con quede todas. claro. Claramente Sí. yo no la conocía, pero ella sí. Entonces, en ese año fui a la Marcha de la Vida, porque pues es una actividad hay muchas actividades que por lo menos la gran mayoría de los judíos hacemos una vez. Marcha de la Vida es una de esas. Y ahí es donde ella me vio y me dijo, tú fuiste el que cantaste en Guadalajara, ¿verdad? Y de ahí surgieron una boda, 3 hijos y 27 años de matrimonio ahorita. Te voy a dar una traducción comunitaria judía. Ya era celebridad. Ya era. Pero no te lo quiere decir Claro, así. ya Porque era. yo me imagino a Tania que veía con Y oía, Dreamy Eyes. y oía. Con Dreamy Eyes a su Hassan. Decía, ay, Pues que bueno. se lo encuentra en Israel. Dice, de aquí, bueno, no en Polonia. De aquí soy. Y entonces era, a ver, me gustaba claramente, la pasaba muy bien, pero había un, ¿cómo se puede decir? Un motor interno que yo tenía que, y lo voy a decir porque lo tengo claro, que era la gran venganza de mi papá, a mi papá, que era yo voy a conservar a mi familia y voy a ser un buen papá. Y eso es algo que lo tenía y lo tengo clarísimo. Entonces, pues a la hora de que elegí a Tania, dije, a ver, no estoy eligiendo a mi esposa, estoy eligiendo a mi esposa de toda la vida, a la mamá de mis hijos, y pues sin duda la mejor decisión que tomé, porque simplemente si yo veo la picture ahorita, pues mi familia me encanta. Ahorita me encanta. Eso no significa que el camino a llegar ahorita fue fácil. Yo tengo 3 hijos, Natalia, de 24 años hoy, Andrea, de 22, Natalia, yo creo que va encaminada a acabar en Gran Vía, ahorita está de compradora junior en Liverpool. Andrea, yo creo que desde que tenía 5 años dijo yo voy a ser psicóloga, la tenía muy clara. Y Manuel, que está empezando, está ahorita en su año en Israel. Entonces, pues va a estudiar ingeniería industrial. En mi caso, la adolescencia de mi hija Natalia fue una adolescencia muy difícil y fue la primera. Ella tuvo, que para mí es de las peores cosas que me han tocado vivir, ella tuvo problemas alimenticios
y la verdad como papá es durísimo porque te deja muy poco margen de maniobra. Te deja un montón de decisiones que tienes que tomar y que consultas, no es matemática, ¿no? Consultas a un especialista y te dice, anéxala ya antes de que sea demasiado tarde. Consultas a otro y te dice, no la etiquetes, hay que darle más chances. Y a final de cuentas sabes que la decisión que vas a... Primero ponte de acuerdo con la esposa, ¿no? Y la decisión que vas a tomar va a ser definitoria en el destino que va a tener mi hija. Entonces, eso lo recuerdo como algo con mucha angustia. Y si yo hubiera sabido, esto fue cuando ella tenía 15 años, yo para los 17, para ella también Israel fue la diferencia. O sea que para mí Israel es así como milagrosito. Ella se fue, nosotros no sabíamos si la queríamos dejar ir o no, porque no sabíamos si tenía la madurez. Claro. Si ahí se iba a romper va a recaer, y no tenía esa red que pues de alguna manera la tenía que aquí. Su familia. Y eso fue lo que nos dijeron los psicólogos, o una psicóloga que me acuerdo, ustedes se van a echar un volado. Y yo decía, me estoy echando un volado con mi hija. Con la vida de mi hija. Con la vida de mi hija, porque esto puede salir terrible o puede salir muy Nacho. bien. Y qué bonito es cuando te sale bien y cuando lo puedes contar con orgullo. Y voy a decir algo que de verdad me da mucho orgullo. Yo no estoy tocando este tema sin autorización de Natalia. O sea, porque no es mi tema, claro. Es el tema de ella. Y ella, sin dudarlo un segundo, me dijo, sí. Y si alguien tiene ese problema que te va a oír, yo estoy encantado de platicarlo, ¿no? De ayudar. Gracias, Nacho, por compartirlo. Y gracias, Natalia, por dejar que nos lo comparta Nacho. Y gracias, Tania. Sabemos que es una intimidad de su familia. Y gracias por ayudarnos a todos a transitar mejor lo difícil que es la angustia de un padecimiento en la adolescencia de un hijo. Que nos quite el aire, Nacho. Nos quita el aire, pero ¿sabes una cosa? Cuando se logran triunfos, y el último triunfo es este que estoy contando. O sea, el yo preguntarle a Natalia, yo decía, ¿cuáles son las chances de que me diga que sí? Ella es YNG, ella está involucrada con YPO. Y dije, las chances, pues yo creo que un 30%, pero fue un sí. Entonces dije, pues eso es seguridad. Ya. O sea, ya está graduada, ¿no? Claro. Padrísimo. Entonces, la verdad sí me sacó la lágrima y lo digo con 100%, mucho orgullo. ¿no? Y te debes sentir muy orgulloso de que como familia pasaron esto bien. Con ese gran logro y con ese gran orgullo nos trajiste al presente. Ayúdanos un poco más con tu presente. ¿Qué más nos puedes platicar de Nacho en el presente? Pues bueno, mira, yo a mis 54 años, en el plano personal, me considero muy pleno. Logré hacer mis hobbies. He visitado 98 países, pero visitado significa visitado, ¿no? Aprendido. Acabo de llegar de Etiopía, de Costa de Marfil, de Benín, fui al Festival Vudú. Me gusta mucho conectar gente. Acabo de tener una gran experiencia en Valle de Bravo, donde invité a 15 personas de diferentes grupos e incluso gente que no conocía, para que en una hora nos dieran un mensaje, nos dieran algo que nos vaya a interesar a todos, completamente libre. Y lo que salió fue magia, ¿no? Y fue algo que gente que verdaderamente tiene tablas decía, nunca se me hubiera ocurrido un ejercicio así y que hubiera sido tan valioso. Ese es el Nacho de ahorita, ¿no? El Nacho social que conecta, que aprende, que cuestiona. Me encanta, por ejemplo, ver, debatir, ¿no? Temas que incluso me llegan mucho, ¿no? Como quizá el conflicto de Gaza, con el que estoy completamente compenetrado, pero que sin embargo me encanta escuchar las dos versiones, me encanta hablar con gente que opina diametralmente diferente a mí, y eso me hace sentir diferente al resto. Yo digo que normalmente la gente utiliza su intelecto para que empate con su filia, ¿no? O sea, yo como le voy a este bando, pues voy a utilizar todos los argumentos que hay para apoyar a mi bando. Y de repente yo digo, oye, a ver, yo claramente conozco mi filia, pero cuando te dejas llevar el intelecto sin meter la filia, pues híjole, a mí se me hace súper enriquecedor. Pero hay a quien le produce mucha angustia, ¿no?
Entonces, qué interesante. ese es el Nacho de ahorita. Yo estoy, para mí retirarte de trabajar es un proceso, ¿no? Yo he gozado mucho mi trabajo, llevo trabajando 35 años. Ahorita estoy en un proceso, porque también es el Nacho actual, de reinvención, uno más. Uno más, sí, claro. Uno más. Me gustaría platicar un poco de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia en mi negocio, pues imagínate, fue brutal, ¿no? ¿Quién va a querer un zapato de lujo? Y con las tiendas cerradas. Con las tiendas cerradas. Y de repente, pues hubo cuando estás en la total devastación y tienes un equipo, pues leal, capaz. Me acuerdo que los senté y les dije, oigan, entiendo claramente todo lo que tiene de malo esto, pero tenemos que hacer una lluvia de ideas de qué de bueno nos puede traer. Y fue otra vez magia. Cuando verdaderamente te abres y la gente no tiene miedo de hablar, y de esa junta, y después otra junta y otra junta, salió algo que acabó siendo un caso de IPADE. Lo que nosotros llamamos el marketing emocional. Nosotros le pedimos a nuestros mejores clientes, que acabaron siendo 350, que nos adelantaran 100,000 pesos para poder nosotros operar a cambio de un descuento futuro, no de un descuento presente. Y era, pues nadie te los va a dar. Bueno, gracias a eso, yo puedo decir que pudimos sobrevivir y sobrevivir. A ver, sí lo lograste. Clientes tuyos te pusieron dinero como un adelanto de un descuento. Sí. O sea, ellos depositaban 100,000 y tenían 2 años para ejercer un descuento. O sea, obviamente ese dinero se le tomaba en cuenta, pero a cambio de producto. Es una idea que salió de tu equipo ante la crisis. Una idea que salió absolutamente de mi equipo. Y que ya vimos todo lo malo, veamos lo bueno. El IPADE, y luego el IPADE lo hizo caso, y para mí fue la verdad, una maravilla el que me invitaran. Esto fue también de un YPOer, Carlos Castellanos. Carlos Castellanos, saludos a mi amigo Carlos, sí, y compañero. Y saludos también de mi parte, porque por 20, 25 veces me invitó a presentar el caso, ¿no? Y la verdad se siente tan bonito cuando él empieza a hablar y yo estoy así atrás en la cámara GCL y bueno, ahora que Nacho venga y nos diga cómo fue. Y bueno, eso para mí me hizo cuestionarme si después de retirarme no quisiera yo dedicarme a la academia, ¿no? Dedicarme a regresar las experiencias que tengo, ¿no? En el comercio. No lo digas muchos, que algunos caemos en eso sin habernos retirado todavía. No vas a estar solo. Oye, yo quiero tocar un punto, Nacho, que a mí me gusta mucho de Nacho. Eres un hombre indudablemente una gran curiosidad intelectual, ¿no? Te encanta leer, te encanta meterte a los temas exteriores, te reconciliaste con ese de joven y hoy lo usas, pero también es un hombre con una grandísima curiosidad emocional. O sea, te gusta conectar con la gente, te gusta pasar tiempo con la gente y conocerla más, y eso hace evidentemente un YPOer fuera de serie porque te entregas con tiempo y con calidad a crecer en esos aspectos. Cuéntanos cómo ha sido esa vida dentro de YPO. Para ti, ¿qué ha sido esto? Porque me imagino que es un semillero de algo que nutre mucho estas dos pasiones. Mira, te voy a platicar. Yo entré hace 22 años, gracias a otro YPO, Jacobo Chemaría, que le mando también muchos saludos. Y entré a un foro donde era, para empezar, el más chico por mucho, y en segundo lugar, el que menos tenía tablas empresariales, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho trabajo los primeros 2 años. Eso de que llegué y me recibieron y me abrazaron. A ver, sí me recibieron y sí me abrazaron. Pero eso no significa que yo me sintiera parte del grupo, ¿no? Claro. Entonces, cada año era, pues con esta me retiro. Y Tania me decía, aguanta un año más. Espérate, deja que pase el retiro. La verdad que le agradezco porque al tercer año mi foro se convirtió, pues ahora sí, en la parte, pues podría decir, más importante de mi vida. Y no nada más de mi vida, sino de mi vida empresarial. De mi vida, o sea, me enseñaron dimensiones que yo ni siquiera las tenía. Yo no venía de ese mundo, ¿no? Entonces, para mí fue conocer ese otro mundo, ¿no? Y en el lado empresarial, pues yo creo que me cuesta trabajo
ver alguna decisión importante que yo he tomado desde que soy YPR, que mi foro no nada más no haya participado, sino no la haya cambiado. O sea, yo sin lugar a dudas en nada hubiera sido igual que mi foro. Y algo que mi foro me enseñó y al final acabé yo enseñando a mi foro, y creo que sí me caracteriza como papá, es que desde que mis hijos tienen 5 años, hablando de conectar y hablando de mi necesidad de ser cercano con mis hijos, tengo un viaje al año con cada uno de mis hijos, pero no ha habido un año en el que lo hemos dejado y además me lo exigen. Y mi triunfo fue, porque ya están muy próximos a casarse, es, oye, no creas que la boda es el fin de esto, ¿eh? ¡Ah, qué padre! O sea, no sé si vaya a pasar, no lo adelanto, pero por lo menos el que me lo hayan dicho fue un alimento al alma. El que ellos ya lo anuncien como una siguiente etapa está increíble. Entonces, te felicito, muy bien, qué padrísimo. Oye, pues, partner, para ir concluyendo, a mí me encantaría hacer el ejercicio de ¿qué te quedas y qué nos llevamos? Te voy a pedir que pienses cómo vas a cerrar, con qué mensaje esta experiencia del podcast. El tiempo lo tienes mientras le pregunto a Manuel, tú conoces desde hace tiempo a Nacho y de cerca. ¿Qué te deja esta experiencia y lo que acabas de aprender nuevo de Nacho? Fíjate que yo he tenido el gusto, Nacho y yo tenemos una bonita costumbre y se los platico a todos porque me gusta. Nacho y yo tratamos por ahí de una vez al año, nos vamos a comer y nos aventamos nuestro foro en el restaurante. Nacho y yo, ¿por qué? Porque nos dio la gana. Nacho y yo no nos conocimos en foro, nos conocimos en un evento, nos caímos bien y decidimos que nos gustaba platicar en nuestra vida. Y tenemos casi como que un foro al año. Y a pesar de eso, hoy conocí un Nacho que no conocía. Entonces sí tengo hoy un aprendizaje bien padre porque me encantó conocer hoy de Nacho esa capacidad de reinventarse de una forma tan sólida, tan íntegra. Y además, y esto sí me lo habías platicado antes, pero nada más le pone como la cereza al pastel, en completa paz con la gente del pasado que no lo dejó vivir fácil, porque sé que tanto el capítulo Amigos Buleados como el capítulo Papá están perfectamente sanados. Entonces, un aprendizaje que te agradezco mucho, Nacho, que nos des hoy y que lo redondeas hoy, es todos tenemos esa capacidad de reinventarnos de la historia que fuimos. Y nos dejas con ese regalo, Nacho. Muchas gracias. Y con lo difícil que eso puede llegar a ser en diferentes etapas de la vida. Yo me quedaría con lo mismo, lo voy a decir en otras palabras, porque a la mitad del podcast lo llamé turnaround, ¿no? Y a lo mejor es por deformación profesional que hablamos de eso en los negocios y en el IPADE, y en este caso son unas historias de turnaround personal. Qué difícil ha de ser, y tú has logrado muchos ante muchos retos de la vida, pero desde lo que parecería el más sencillo, que es te reinventaste para ser amigo de los mismos que te buleaban. Desde algo que no debe ser sencillo, pero que dijiste, yo voy para allá. Esta parte de la baja autoestima que se convirtió, tal vez por lo que viviste en Israel, pero que se convirtió en éxito, que se convirtió en este compañero de YPO que hoy viene a platicarnos. Me parece que tienes muchos ejemplos de lo que puede ser un turnaround personal, viniendo de una historia como la tuya, con esos retos. Y pues yo te felicito, pero te agradezco que lo vengas a platicar y que nos enseñes a todos. Le llamaste reinvención. Normalmente así vienen los libros, ¿no? Yo lo vi como turnaround, pero qué bárbaro. Le podemos dar la vuelta, vuelta, y la vida futura de cualquiera de nosotros en la edad en la que estemos puede ser diferente a como está hoy y mejor, sin duda. Es lo que veo en ti, Nacho. Y te dejo para cerrar, que nos digas con qué nos quieres dejar, tu mensaje final, Quiero nada más al final contar la historia que estoy viviendo ahorita. Claro. El 1 de junio, a ver, todo mundo sabemos que nuestra vida no está comprada. Es un cliché saber que podemos salir de aquí y pues nos pueden atropellar y se acabó la vida, ¿verdad? Pues eso lo sabemos. Pero a mí me tocó que el 1 de junio del año pasado me diagnosticaran con melanoma. Entonces, pues para mí fue pues un impacto, evidentemente, y ahí es cuando pues ya realizas, ¿no? Ya de verdad internalizas
que quién sabe en qué va a derivar esto, ¿no? Empezando por la incertidumbre, que no sabes el tamaño del toro, está encapsulado, no está encapsulado, hay metástasis, hay cualquier cantidad de cosas que sabía que el futuro no iba a ser fácil. Fueron 20 días. Y, por ejemplo, una cosa de YPO, meditar. Meditar es algo que yo saqué de YPO. Y la meditación me dejó estar tranquilo esos 20 días. No tuve insomnio ninguno de esos 20 días, ¿no? Ahorita, pues, estoy muy feliz porque estoy limpio, porque tengo una calidad de vida a futuro que puede ser de todos los años que me pueden quedar, pero también pueden no. O sea, hay un principio de realidad. Y me tocó a mí hacer un corte de caja en junio. Oye, y si suponemos, a mí una vez en una terapia me dijeron, siempre es bueno actuar, o sea, ¿cómo es? Hay que prepararse para lo peor esperando lo mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es prepararme para lo peor? Vamos a suponer que el partido de mi vida acaba en el minuto 15 del segundo tiempo. Entonces, pues hay que hacer un corte de caja. ¿Qué estuvo bien? ¿Qué estuvo mal? Y de lo que estuvo mal, si tengo más tiempo, ¿cómo lo solvento? Y acaba siendo algo a la hora de que fue el 31 de diciembre y dije, no, pues es que este año fue horrible. Dije, ¿la verdad no fue horrible? La verdad que no la pasé mal. La verdad que la pasé diferente. Fue diferente, pero no horrible. ¿Y con qué mensaje cierro? YPO tiene un secreto, simplemente un secreto que poca gente lo entiende y yo sí, que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad genera conexión. Si nosotros tenemos una comida donde solamente hablamos del peje y del mencho, pues a lo mejor la vas a pasar bien, pero no se generó una conexión, ¿no? Eso te enseña YPO y no es cierto que nada más con los YPOers, con cualquier amigo. Yo sé conectar y YPO fue el que me enseñó a conectar. Y gracias a las conexiones he sacado lo mejor en temas empresariales, en temas de paternidad, en temas matrimoniales, en temas culturales, en todo tipo de temas. Así que, aunque no he sido tristemente, y es algo que lo lamento, no he estado en la carrera de liderazgo de YPO, me hubiera gustado y lo sigo pensando, me lo acaban de proponer para Guadalajara en Gold, pero pues el vivir aquí me amenaza un poco. Pero si eso lo hubiera hecho, mi experiencia de YPO hubiera sido realmente completa. Pero con la que tuve, me basta. Wow, pues me parece sensacional, extraordinario. Un hombre que sabe hacer buenos cierres, ¿no? Vaya, extraordinario como cierre. Primero celebramos que estás bien, Nacho. Eso es lo más importante. Te acaban buenas noticias, yo celebro que estás bien y brindo por muchos años más así a la vida. Sin duda. Celebramos que estás bien, compartimos la felicidad que se te ve, se te oye y te agradecemos estar aquí, Nacho. Qué gusto. Yo creo que no solamente con el cierre que diste, tu historia es fundamental o esencial para por qué hacemos esto. YPO Cast México, conocernos mejor como YPOers, como personas, poder profundizar, lo acabas de decir al final, poder profundizar cuando nos encontramos y nos vemos y decir, me encantó oír que tú has pasado por esto, yo he pasado por cosas parecidas, los retos de tu vida, Nacho, y conocernos mejor como personas, saber que desde el punto de vista de Nacho Calderón, YPO es vulnerabilidad que genera la conexión entre nosotros. Eso me parece esencial de por qué hacemos esto. Muchísimas gracias por todo. Y Manolo, gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Encantado. Gracias a Nacho. Gracias a ustedes que nos escucharon. Y si ustedes aprendieron algo de esta historia y hay alguien en su vida importante que creen que se puede enriquecer con ella, compártanlo. Esto es para ayudar a tanta gente podamos con nuestras historias. Hoy, la de Nacho. Muchas gracias, querido Nacho. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias a Tequila Clase Azul por ser parte de este episodio de YPO Podcast México. Gracias Montechanic por ser parte de YPO Cast México, la bodega líder en vinos premium mexicanos, fundada orgullosamente por YPOers. Nos acompaña desde el Valle de Guadalupe para hacer cada episodio más especial. Muchas gracias, Montechanic.